Bienvenidos a la clase de hoy del curso de microcontroladores, donde veremos lo que es el PWM. Primeramente, ¿qué es? ¿De qué se trata el PWM? Bueno, podemos encontrar muchos tipos de definiciones de lo que es el PWM, pero básicamente, ¿qué es? Dice, es una técnica que logra producir el efecto de una señal analógica sobre una carga, a partir de la variación de la frecuencia y el ciclo de trabajo de una señal digital. En sí no depende tanto de la modificación de la frecuencia, sino del ciclo de trabajo. La frecuencia, de hecho, en muchas ocasiones ni se mueve el valor, solamente en algunas aplicaciones cuando lo requiere por el dispositivo que se está utilizando, el sensor o dependiendo de la aplicación que quieras hacer. Pero en sí consiste en modificar el ciclo de trabajo de la señal. Bueno, dice, ¿pero qué es el ciclo de trabajo? Dice, el ciclo de trabajo describe la cantidad de tiempo que la señal está en estado lógico alto. ¿Qué tanto tiempo de la señal yo voy a tener en uno lógico, básicamente? Se maneja en porcentaje normalmente de tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que el ciclo de trabajo o el duty cycle está en 0%, significa que en estado lógico alto va a estar nunca, o sea en 0%. Por eso se mantiene la señal en 0 volts. Si nosotros lo ponemos en un ciclo de trabajo del 25%, significa que estará en estado lógico alto el 25% de lo que corresponde a la señal, el 100%, ¿no? Si el 100% solamente estamos utilizando el 25% en estado lógico alto, quiere decir que la cuarta parte aproximadamente debe de ser en estado alto y el resto al 100% debe estar en estado bajo o en estado lógico 0. Si estamos hablando del 50%, pues el 50% estado lógico alto y 50% estado lógico bajo de la señal. Y sucesivamente, ¿no? El 75% y por último, pues el 100%. Pero, ¿qué es lo que podemos ver en todas estas señales? ¿Qué es lo que podemos observar? Que la frecuencia es igual en todas las señales. Simplemente lo que cambia, bueno, en la primera señal y en la última señal no se maneja frecuencia porque se hacen constantes al punto de ponerla en 0 o ponerla en 5 volts parejo, ¿no? Entonces, pero en las que sí se modifica el ciclo de trabajo, podemos ver que solamente se mueve el ancho de pulso, pero la frecuencia se mantiene al mismo valor. Y si lo manejamos en fracciones, por ejemplo, el 25% significa que va a estar una cuarta parte en estado lógico alto y 3/4 partes en estado lógico bajo. Y sucesivamente, ¿no? El 50% va a ser un medio y un medio, el 75% va a ser 3/4 en estado lógico alto y 1/4 en estado bajo, y el 100% pues está todo en estado lógico alto. Bueno, si esto lo traducimos en voltajes, porque al modificar el ciclo de trabajo, si yo quiero medir el voltaje promedio, el voltaje que mide lo que viene siendo el multímetro, porque el multímetro en su sección de voltaje de voltaje directo, mide el voltaje promedio. Entonces, ¿cuál sería el promedio de voltaje de una señal que está a un 25% del ciclo de trabajo? Es aproximadamente 1.25 volts. Si está al 50%, está exactamente a la mitad de la señal. Si es 2.5 volts, está exactamente a la mitad de la señal, lo que viene siendo 2.5 volts, el 50%. Si se encuentra el 75%, pues aproximadamente 3/4 partes de la señal de 0 a 5 volts sería el voltaje promedio que da. Si está al 100%, pues saldría a 5 volts. Es básicamente lo que viene siendo directamente proporcional. Por ejemplo, ¿cuál es el 75% de la magnitud de 0 a 5 volts? Sería 3.75. Si estamos hablando del 50% de 0 a 5 sería 2.5 y sucesivamente. Básicamente esto es lo que hace la señal. Miren, como podemos ver, la frecuencia se mantiene el mismo valor. ¿Qué es lo que estamos viendo? El ciclo de trabajo. Al volverse más ancho el ciclo de trabajo, al durar más en estado lógico alto, en la carga se produce un valor de voltaje mayor. Entonces, como podemos ver, esto es una señal digital, pero al modificar el ancho de pulso podemos simular en una carga externa lo que viene siendo una señal analógica, aunque en realidad no lo es. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué
se utiliza lo que viene siendo el PWM hoy en día en algunas aplicaciones, como dice en el texto. Entre los usos más comunes de hoy en día dice que está el control de la energía de inercia, normalmente la energía de arranque, energía inicial que utilizan algunos tipos de cargas como motores, entre otros, ¿no? Dice, esta acción tiene en cuenta la modificación del proceso de trabajo de una señal de tipo periódica. Puede tener varios objetivos, como tener el control de la energía que se proporciona a carga o llevar a cabo la transmisión de datos. En algunas aplicaciones se mueve lo que viene siendo el ancho de pulso para transmitir algunos tipos de datos. Pero entre las aplicaciones más comunes están los arranques suaves, que es muy común y muy solicitado hoy en día, muy demandado. Los arranques suaves de motores, que es una de las aplicaciones más usadas. El control de velocidad de un motor, o sea, no nomás el arranque, simplemente puede controlar lo que es la velocidad, a qué velocidad yo quiero que vaya. El control de temperatura y entre otras aplicaciones que son muchísimas. Bueno, pero pues nosotros lo vamos a manejar en los microcontroladores, entonces tenemos que saber cómo funcionan en ellos. Como nosotros vamos a usar el microcontrolador PIC18F4550, es un microcontrolador de la familia PIC, que lo fabrica Microchip. Entonces en este microcontrolador nosotros vamos a encontrar un módulo PWM, bueno, como un submódulo del módulo CSP, que CSP significa el módulo captura, el módulo compara y el módulo PWM, que al fin de cuentas son submódulos, ¿no? Estos tres del módulo CSP. Bueno, en el modo PWM, el pin del CSP X significa que puede ser, algunos microcontroladores tienen más de un módulo CSP. Este microcontrolador en particular tiene dos, entonces este sería uno o dos, dependiendo de qué estoy ocupando yo. Produce una salida con una resolución de 10 bits, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para poner en funcionamiento el uso del módulo CSPX, o sea el módulo CSP, ya sea 1 o 2, el pin correspondiente deberá ser configurado como salida, lo que significa que el usuario deberá poner en estado lógico bajo dicho pin. O sea, le tenemos que escribir a ese pin correspondiente al módulo CSP que yo estoy utilizando, le tenemos que escribir 0 para que se configure como una salida. Bueno, dijimos que el PWM tiene una resolución de 10 bits. Entonces, ¿qué me dice eso? Me dice que yo solamente le puedo escribir a lo que es el registro del PWM 2 a la n cantidad de bits, que son 10 bits. Entonces significa que yo le puedo escribir solamente 1024 como máximo, o sea 1024 valores diferentes, que el valor va a oscilar entre 0 y 1023, porque para los sistemas digitales el 0 también cuenta, se empieza a contar desde 0. Entonces por lo tanto de 0 a 1023 son 1024 valores diferentes. Yo no puedo escribir valores más altos al 1023 porque pues, va a ocurrir resultados no esperados. Va a ocurrir un bit de carry que le llaman, que se va a despreciar, y entre otras cosas. Para evitarnos eso, simplemente no hay que escribirle un número mayor al 1023 ni un número menor al 0, o sea números negativos. Bueno, si nosotros queremos representar, por ejemplo, la magnitud que le estamos escribiendo al PWM de 0 a 1023, lo podemos ver como que la magnitud es esta cantidad de línea, ¿no? Esta línea representa la magnitud, por decir algo, por dar un ejemplo, de el PWM, o sea el ancho del pulso del PWM, que nosotros le vamos a escribir un valor de 0 a 1023, que al fin de cuentas es una magnitud. O sea, si nosotros lo queremos ver por cuestiones didácticas, para verlo más fácil, como con voltajes, es exactamente lo mismo. La línea de abajo mide lo mismo que la línea de arriba, quiere decir que la magnitud de abajo es igual a la magnitud de arriba, por así verlo. Entonces, si a mí se me hace difícil verlo de 0 a 1023, yo lo puedo ver de 0 volts a 5 volts. Para saber qué voltaje analógico promedio voy a obtener en la salida, por supuesto. Por ejemplo, si yo elijo un valor, el valor, bueno, quedamos de acuerdo que estos son volts y estos son bits. Si yo quiero elegir el valor de medio de ambas líneas, aunque ambas líneas miden lo mismo, representadas en diferentes unidades de medida, por ejemplo, ¿cuál sería el valor que está al centro de la magnitud o al 50% para obtener una señal PWM con un ciclo de trabajo del 50%?
Si el valor lo vemos en bits, sería equivalente a 512 en valor decimal, que 512 al fin de cuentas es igual a 2.5 volts, que es igual al 50% de lo que viene siendo el ciclo de trabajo. No importa, solamente es el manejo de las unidades, pero al fin de cuentas la magnitud es la misma. Bueno, entonces si yo quiero obtener un valor de bits a partir de un voltaje, yo quiero saber el valor en bits de un voltaje, simplemente utilizo esta ecuación. La cantidad de volts que yo quiero convertir por 1023, que sería el valor máximo el que puedo obtener con 10 bits. Obviamente este valor de aquí va a variar si varía el 10 de aquí arriba, entre el voltaje de referencia, que para los microcontroladores de este tipo son 5 volts. Entonces, por decir algo en un ejemplo, si yo quiero convertir 1.8 volts a valor en bits, o sea, un valor correspondiente en bits, sería igual a 368 aproximadamente. Los puntos decimales pues no importan en los bits, eso no sirven aquí, entonces por eso se redondea. Entonces, si yo quiero obtener una salida analógica promedio de 1.8 volts, yo le debo escribir al registro de PWM 368. Y en el caso contrario, si yo quiero convertir un valor de bits en voltaje, simplemente utilizo esta fórmula. Aquí va a ser voltaje de referencia, por supuesto. Como dijimos ahorita están 5 volts y este valor depende de la cantidad de bits. Entonces, si por ejemplo queremos convertir el valor de 350 en bits, que ese valor va a oscilar entre estos dos, por 5 volts entre 1023 sería igual a 1.71 volts. Bueno, esas ecuaciones siempre las tenemos que tener en mente. Pero pues nosotros vamos a utilizar el software PID-C Compiler, que es el que estamos utilizando para programar los microcontroladores de este tipo. Entonces, yo tengo dos opciones. Una de ellas es usando una directiva para utilizar el PWM, que es use. Y las instrucciones ligadas a esa directiva vienen siendo las siguientes. Use PWM, esta directiva se debe de declarar al inicio del programa para poder yo habilitar el PWM, y aquí vienen las opciones que yo le puedo agregar para darle una condición inicial. Yo le puedo indicar el CCP, cuál quiere utilizar, ya sea el 1 o el 2, el pin de salida donde yo quiero que salga, el temporizador que yo quiero que utilice, que mayormente siempre está puesto y ligado al timer número 2. La frecuencia de trabajo yo se la puedo oscilar, obviamente tomando en cuenta las limitantes del temporizador. El periodo también se lo puedo poner, ya sea la cantidad de bits que yo quiero que utilice. Si yo quiero que utilice menos de 10, por ejemplo que utilice 8, le puedo poner que utilice 8. Y ya viene siendo el ciclo de trabajo también, yo le puedo agregar una condición inicial. También le puedo agregar si yo quiero que esté encendido o apagado de un inicio. Y el medio de transmisión, aunque este lo agarra por default la mayor veces, porque este microcontrolador no cuenta más que con un solo medio de transmisión. Entonces este yo la puedo omitir, simplemente no la escribo. Igual en este lado, por ejemplo, al yo agregarle el pin de salida, automáticamente estoy configurando el módulo CCP que estoy utilizando, así que este yo lo puedo también eliminar, simplemente no lo escribo. El temporizador agarra por default el número 2, que es el que está ligado normalmente al PWM, pero si yo tengo las dudas, pues simplemente le escribo el timer es igual al 2. La frecuencia de trabajo yo se la puedo poner dependiendo del temporizador, obviamente, pero si pongo la frecuencia no tiene caso agregar el periodo, porque una es derivada de la otra. Acuérdense que la fórmula es simplemente la inversa, ¿no? Si yo le agrego el periodo, de igual manera pues no necesito agregarle la frecuencia. La cantidad de bits pues va a tomar el máximo si yo no le agrego nada, normalmente es de 10 bits. Y el duty cycle, o sea el ciclo de trabajo, pues yo le puedo agregar en %, ya sea del 0 al 100. Bueno, otra en las instrucciones ligadas pues está el PWM set frequency, que es para modificar la frecuencia en dado caso en mi programa si yo lo deseo. Por ejemplo, si yo a esta instrucción le escribo un valor interno que debe de ser un integer de 16 bits, si yo le escribo 1000 estoy escribiendo una frecuencia de 1 kHz. Básicamente cada uno viene siendo un hertz. Entonces la siguiente instrucción es el PWM set duty %, que también te pide un integer de 16 bits como valor.
Si yo le escribo 500 por decir algo, este escribe en por ciento, lo que viene siendo el ciclo de trabajo yo lo puedo escribir directamente en por cientos. Si yo le escribo 500 estoy refiriéndome a 50%, o sea que si yo le escribo 100 me refiero al 10%, y 1000 sería el valor máximo, que sería 100%. Entonces el valor debe de oscilar de entre 0 a 1000, 0 siendo el 0% de Duty Cycle. Y tenemos esta instrucción también que es PWM set duty, que es básicamente igual a la de arriba, excepto por el manejo del valor interno. Este lo maneja en porcentaje y este lo manejaría en un valor de bits, que básicamente si yo quiero saber el porcentaje del ciclo de trabajo, simplemente es el valor que yo le escribí aquí adentro entre 2n cantidad de bits, o sea si son 10 bits sería 1024 menos 1, que sería 1023 por 100. Y acuérdense que el valor debe ser menor o igual a 2n bits menos 1 siempre. Y pues el PWM on lo enciende y el off lo apaga. Si yo no le escribo ninguno de los dos de inicio, por default cuando yo declaro la directiva use ya aparece el PWM encendido. Bueno, y la otra forma que es un poco más fácil, aunque te permite menos movimientos, es usando el submódulo del PWM del módulo CCP con la instrucción setup CCP, y X significa que puede ser 1, 2 o el CCP que yo esté ocupando, y las instrucciones ligadas pues son menos y son más simples. El setup piso CCP, ya sea 1 o 2 que contiene este microcontrolador, por dentro te pide opciones, que las opciones podría ser, yo le debo escribir qué estoy ocupando del CCP, si estoy ocupando el modo captura, el compara o el PWM, que en este caso sería el PWM, y el modo que lo estoy operando. También se debe declarar aparte lo que viene siendo el temporizador. Se le debe agregar el setup del temporizador que está ligado al módulo PWM, que es el temporizador número 2. No hay que olvidar eso. Y por último, la instrucción set PWM duty, que aquí la X puede ser el 1 o el 2 dependiendo del que yo esté ocupando, pues es exactamente igual que el PWM set duty de aquí. O sea que el ciclo de trabajo depende por supuesto del valor que yo lo estoy inscribiendo dentro, que es un valor en bits. Para realizar un programa que utilice el PWM utilizando un microcontrolador 4550 de la familia PIC, vamos a utilizar el software del PIC-C Compiler o el CCS. Y para realizar las simulaciones vamos a utilizar el Proteus. Bueno, primeramente, ya que abrimos el CCS, lo primero es crear un nuevo proyecto. Yo podría crear un proyecto en SourceFile, pero yo iniciaría mi proyecto desde cero, lo cual complicaría un poco el hecho de estar escribiendo todas las características iniciales. Por eso es mejor escribir en un Project Wizard. Bueno, ahora nos pide que le demos un nombre al proyecto y una dirección donde guardarlos. Yo lo voy a guardar aquí en escritorio, en una carpeta que se llama Proyectos CSS, y le voy a llamar PWM. Le doy guardar. Bueno, primeramente, ya que nos abre esta ventana, es escoger las características iniciales que yo deseo en mi microcontrolador. Primeramente me pide la familia. Como es un PIC 18, entonces la familia va a ser PIC 18. Al elegir la familia, ya me abre las opciones que yo tengo para elegir un PIC 18, y el que nosotros vamos a ocupar va a ser un 4550. Después elegimos el oscilador que vamos a ocupar. Aquí la opción está como cristal, que se refiere a un cristal externo, uno que normalmente es de cuarzo, pero nosotros le vamos a decir que utilice el reloj interno. Este microcontrolador cuenta con un reloj interno que maneja una velocidad máxima de 8 MHz. Vamos a ponerle la velocidad máxima. En la parte de la izquierda, aquí donde dice Device Selection, podemos elegir más opciones que nos permiten darle unas características iniciales, pero no lo vamos a ver por ahorita. Simplemente le vamos a agregar al microcontrolador la velocidad reloj. Simplemente le decimos crear proyecto. Ya que le dimos crear proyecto, nos arroja esta pantalla, una pantalla inicial que ya incluye la directiva con el nombre del dispositivo, el nombre del programa, perdón. Si nosotros le damos clic derecho y en esta opción nos aparecen las características iniciales que nosotros les escribimos al microcontrolador.
Este de aquí aparece por default, que es el convertidor ADC. En 10 bits lo pone como inicial, aunque no lo estamos ocupando ahorita. Bueno, nos regresamos a la pantalla principal. Y en nuestro programa, en nuestro código fuente, vamos a escribir. Primeramente vamos a utilizar lo que es la directiva use para el PWM. Entonces, como es una directiva, la pongo al inicio del programa, en la parte fuera de cualquier función que yo tenga, fuera de la función main. Se escribe use PWM y luego se abren los paréntesis. Al escribir nosotros la directiva use PWM, al abrir los paréntesis y no escribirle nada por dentro, automáticamente nos pone con una línea roja debajo de la palabra, que nos está indicando que hay un error. Porque hay un error, porque falta poner las características, las opciones que yo quiero elegir de mi PWM. Por ahorita nosotros le vamos a escribir solamente 3. Primeramente le vamos a decir el pin de salida. Le decimos en el output, quiero que coloques el pin C2, que corresponde al módulo CCP1 para el microcontrolador 4550. Después le vamos a decir que la frecuencia la tenemos que escribir exactamente como nos indica en el manual de instrucciones de SSS, porque es la palabra clave para que cargue el valor exactamente al registro que necesita para colocar la frecuencia en dicho valor. Le vamos a poner que lo coloque en 10 kHz. Y por último simplemente le vamos a decir el ancho de pulso. Queremos que lo coloque al 50%, lo ponemos. Al escribir estas 3 opciones ya no me pide una opción más, porque estas son las fundamentales. O ya sea que no le haya puesto el pin, sino que le haya puesto el módulo CSP que iba a ocupar, ya sea que no le haya puesto la frecuencia y le hubiera puesto el periodo que iba a ocupar. Pero con estas 3 opciones que se le ha escrito es suficiente para hacerlo funcionar. Entonces escribimos la salida en el pin C2 con una frecuencia de 10 kHz y un ciclo de trabajo del 50%. Para cargar el programa y para generar el archivo hexadecimal se le debe de dar clic en la parte donde dice compilar, en el apartado compile. Cuando lo compilamos, en la parte de aquí nos dice si se encuentran errores. Aquí nos dice que no hay errores. Igualmente nos los arroja aquí abajo. Build successful, quiere decir que no hay ningún error, dice que 0 errores y los porcentajes de memoria que se utiliza. Y nos dice en la parte de aquí arriba la resolución que está utilizando el PWM, que dice que son 9.64 bits. En muchas ocasiones lo reduce de los 10 bits que deberían de ser, por la frecuencia que se está utilizando y la forma que el módulo lo puede administrar para dar esa velocidad de frecuencia. Si yo aumento la frecuencia, puede que esta resolución baje o viceversa, porque está llegando a los límites que puede dar ese temporizador de una señal cuadrada con PWM. Bueno, con eso es más que suficiente para dar la primera prueba, sin necesidad de haber escrito nada en la función principal, y poder ver cómo genera una señal al 50%. Abrimos Proteus. En la parte de aquí a la izquierda, donde se encuentra un icono que parece un amplificador operacional, le damos clic en la P, que significa Place, y nos abre el menú de opciones donde podemos escoger los componentes que deseamos ocupar. Primeramente vamos a cargar el microcontrolador que estamos ocupando, PIC 18F4550. Le damos doble clic y se pone en esta parte de aquí. Por ahorita lo único que vamos a ocupar, lo cerramos, le damos clic y le damos clic aquí adentro. Como podemos ver, en el pin C2, que está ligado al pin 17 del microcontrolador, se encuentra multiplexado la función CSP1, o sea el módulo CSP1, que es donde nosotros lo seleccionamos en el algoritmo. Entonces nosotros vamos a conectar ahí un osciloscopio para poder visualizar la señal, que la señal la colocamos al 50% de duty cycle, de ancho de pulso. Bueno, el master clear está activado, lo tenemos que conectar a 5 volts. Le damos doble clic al microcontrolador, le decimos la velocidad de reloj que estamos ocupando y cargamos el archivo hexadecimal del programa que estamos, del algoritmo que acabamos de generar. Está en escritorio, en proyectos SS, es donde yo lo coloqué.
y le damos al archivo hexadecimal. Igual manera puede funcionar con el archivo tipo .conf. Al darle play, solamente estamos utilizando el canal A del osciloscopio, que es el que está en función. Entonces podemos desactivar el C, el B y el D. Podemos mover la posición de la señal del canal A mi conveniencia. Igual podemos moverle la división de voltaje para ver más grande la señal, y para ver la señal más a detalle podemos mover la división de tiempo. Ahí alcanzamos a ver toda la señal sin alcanzar a ver los detalles por la división del tiempo. Entonces, si nosotros lo movemos, lo subimos, aquí ya podemos ver una señal que efectivamente está al 50% en 1, 50% en 0. Si nosotros queremos medir lo que es el periodo para obtener la frecuencia, podemos utilizar el cursor que se encuentra aquí. Lo colocamos, si aquí empieza, la señal empieza en el tiempo 0. Cuando acaba el periodo está aproximadamente en los 100 microsegundos, como indica aquí. Si nosotros le sacamos la inversa a 100 microsegundos, nos va a dar los 10 kHz que nosotros lo declaramos en el algoritmo. Si no es muy confiable el cursor, podemos utilizar el medidor de frecuencia que ya viene. Le damos stop, nos vamos al apartado donde se encuentran los instrumentos de medición y escogemos el que dice Counter Timer, y ese mismo en su función clock, en su pin de clock, lo conectamos al mismo pin y le damos play. Le damos clic y aquí donde dice modo lo colocamos hasta donde dice frecuencia. Son 2 veces. Esperemos a que cargue bien la frecuencia. Apenas está cargando. Ahorita debería componerse y ponerse los 10.000 o pegado. Muy bien, dice que son 10.000 Hz, que es exactamente los 10 kHz. Bueno, si queremos ver cómo se mueve el ciclo de trabajo, simplemente podemos mover este por ciento. Vamos a ponerlo ahora al 25%. Una cuarta parte en 1 y 3/4 partes en 0 de la señal. Y la frecuencia debe ser la misma porque el PWM no se trata en sí de mover la frecuencia. Listo. Podemos ver una señal que está aproximadamente una cuarta parte en 1 y 3/4 partes en 0. Bien. Y ahora vamos a utilizar de las funciones que vimos. Se fijen que la frecuencia está en 10 kHz. Bueno, si nosotros queremos escribirle otro valor en mi función principal, ya que mi algoritmo esté corriendo y se quede aquí atrapado en la función principal, vamos a escribir la función de pwm.set.duty y le vamos a escribir un valor que dijimos que esta función escribe un valor en bits. Si tendría que sacar el equivalente a la resolución de 9.64 bits, que sería 2 a la 9.64 bits, que es aproximadamente 800 en lugar de 1023 porque mi resolución bajó. Entonces el valor máximo que yo le puedo escribir está alrededor de 800. Simplemente es escribir 2 a la 9.64. Pero vamos a escribirle un valor pequeño, 300, para ver cómo modifica el ancho de pulso al escribirle 300. Nos fijamos que la construcción del programa está correctamente. Regresamos a Proteus y le damos play y observamos la señal. Entonces escribirle 300 es aproximadamente una tercera parte o un poquito más de la señal. Bueno, como podemos ver, esta instrucción funciona. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos, en lugar de que sea duty, lo ponemos en % y le escribimos que lo ponga al 75%? Vamos a ver cómo funciona. No nos marcó errores, cargó perfectamente. Lo puse el 76 sin querer. Bueno, va a estar un poquito mayor a 3/4, ¿no? Como se pueden fijar, 76. Recuerden, aquí cometimos un error. Acuérdense que cada 10 que yo le escriba a esta instrucción significa 1% en duty cycle.
Entonces para yo escribirle el 75% tengo que escribirle 750 porque mi valor va de 0 a 1000. Entonces ahora sí nos va a dar el 75% de la señal en 1 y el 25% abajo. Aquí, como podemos ver, 3/4 partes en 1 y 1/4 parte abajo. Y la frecuencia debe mantenerse al mismo valor. Perfecto. Entonces, y esta instrucción la podemos utilizar al antojo de uno. Por ejemplo, vamos a crear una función for, donde le vamos a decir que nos dé una variable integer de 16 bits llamada i, que empiece en un valor a 0, siempre y cuando sea menor a 1000, que 1000 va a ser el 100% del duty cycle, y que haga incrementos en 10. Si hace incrementos en 10, quiere decir que va a incrementar en 1% en cada iteración. ¿Y hasta qué valor va a incrementar? Hasta que llegue al 1000, que el 1000 equivalería al 100%. Simplemente escogemos esta instrucción, la copiamos y la pegamos en la función for, y en lugar de escribir el 750 le decimos que escriba el valor de i. Entonces primeramente escribe 0 y luego va a escribir 10, 20, 30 hasta llegar al 1000. Entonces va a ir incrementando en 1 en 1. Y para que alcancemos a ver que no sea demasiado rápido, le vamos a agregar un pequeño delay y le vamos a decir que sea de 10 milisegundos. Lo volvemos a cargar. Una vez que ya nos dice que no hay errores, regresamos a Proteus y le volvemos a dar play. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una señal que va incrementando del 0% hasta el 100%. Y luego vuelve a comenzar del 0% hasta el 100%. Vamos a hacer que cuando llegue al 100 regrese al 0. Sin lugar, de 10 en 10 también, en lugar de volverse a restaurar desde el punto 0, ¿no? Entonces vamos a agarrar esta función, la copiamos tal como está y la pegamos aquí abajo. Pero ahora, en lugar de comenzar en 0, le vamos a decir que comience en el valor máximo, siempre y cuando sea mayor a 0. Y en lugar de que incremente, que decremente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esta función va a escribir el ciclo de trabajo de 0 a 100%. Cuando llega al 100%, rápidamente pasa a la siguiente función, que la función va a empezar en 100% y va a reducir hasta llegar al 0%. Entonces vamos a ver una función que incrementa su ancho de pulso lentamente y luego que va a decrementar lentamente. Lo compilamos. Como pueden ver, ambas variables se llaman i. No hay problema aunque esté dentro de la función while, porque está dentro de una función for. Entonces esta variable i solamente pertenece a este ciclo for, y esta variable i solamente pertenece a este ciclo for. Por eso yo puedo repetir el nombre. No me dio errores. Regresamos a Proteus y le damos play. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Va incrementando de 0 hasta llegar al 100%, y luego regresa del 100% hasta llegar al 0. Muy bien. Entonces, como dijimos, utilizando la directiva use podemos hacer cambio ya sea en %, ya sea solamente en bits sin utilizar el %. Esta la podemos borrar de aquí realmente, porque escribe 750 o escribe el 75% y rápidamente escribe el 0, entonces este 75% no lo alcanzamos a ver, por eso la puedo borrar. Entonces vamos a decirle que una vez que acabe con todo esto, ahora cambie PWM, que ahora cambie el valor de la frecuencia. ¿A qué valor queremos que lo cambie? Vamos a ponerle, acordemos que cada uno es un hertz. Entonces vamos a decirle que ahora lo cambie, en lugar de 10 kHz, que lo cambie a 1 kHz, o sea, a 1000 Hz. Le damos compilar, observamos que no hay errores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Entra un ciclo while, aumenta de 0 a 100 el ciclo de trabajo con la frecuencia preestablecida. Luego de 100% lo reduce hasta 0%. Ya que acaba la primer ciclo, que podremos decir que aumenta y baja el ancho de pulso, rápidamente cambia la frecuencia.
a 1 kHz y ya no vuelve a cambiar porque es la única que está escrita en el programa, dentro del ciclo while, donde se queda atorado el programa porque es un ciclo infinito. Entonces, le dimos compilar, le podemos dar compilar otra vez, si en dado caso se te olvida que lo compilaste, no hay problema. Abrimos Proteus y le damos play. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? La frecuencia ahorita está a 10 kHz. Obviamente en las primeras mediciones marca un poquito de error, después lo va componiendo. Pero cuando acabó cuando acabó el primer ciclo, cambió la frecuencia. Y ahí ya no regresó. Ahora, ¿qué frecuencia maneja? Aproximadamente, según el medidor que obtiene errores por el movimiento del ancho de pulso, pero es 1 kHz. Entonces podemos ver de esa manera cómo se utiliza la directiva use de PWM.